de grande, siempre tengo que bajar el micrófono. ¿Cómo están? Buenos días. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo vienen hoy? Bien motivados, ¿verdad? Y con hambre, según veo. Eso está bien, eso quiere decir que estamos vivos. Amén. Vamos a esperar ya que nuestros hermanos terminen de acomodar sus alimentos para que estén relajaditos, para que tengan una mente preparada. Pues sabemos ese dicho, ¿verdad? De que un estómago vacío no escucha bien, ¿verdad? Porque pues ni se concentra tampoco, ¿verdad? Allá la importancia de la alimentación de los niños. Si los vamos a dar a la escuela, mándenlos bien comidos, porque se aburren solo de comer sándwiches en la escuela. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Que todos estamos preparados. Y yo vengo con una pregunta el día de hoy. Ustedes que son bien estudiosos de la palabra de Dios, es una clase ejemplar. No es por nada, pero yo me siento orgulloso de estar en este grupo. Puedo decir que me siento orgulloso porque ustedes son de los más estudiosos de esta iglesia. No me quedé, hermana, en serio. Bueno, les voy a hacer una pregunta fuera de la Biblia, pues, para ver cómo andan con la resiliencia en cuanto a conocer cosas, ¿verdad? Que nos ayudan también a comprender la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes entiende que es incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Es duda? Es una duda con ansiedad, detrás de una verdad. ¿Es una duda detrás de una verdad? ¿Puede ser? ¿Alguien más? Que uno está pensando que va a pasar en el futuro sin saber el resultado. Miren, por eso yo les digo que ustedes son la clase más estudiosa que hay. Porque ahorita estamos filosofando, ¿sabían eso? Estamos filosofando, estamos poniendo en práctica la filosofía. Incertidumbre de no saber qué va a pasar. Es no saber, ¿verdad? ¿O qué va a pasar dentro de 5 minutos? Inseguridad. La incertidumbre produce duda, produce inseguridad. ¿Qué más produce la incertidumbre? Duda, preocupación. No hay paz, ¿verdad? Aflicción. Eso produce la incertidumbre. Muy bien. ¿Alguien más? Quizás tenga por ahí un pensamiento más profundo. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Y alguno de ustedes ha estado en incertidumbre? Sí, la han vivido en carne propia. Cuando nos dicen, ahí viene el huracán Alberta, hay incertidumbre porque no sabemos para dónde va a agarrar ese huracán. Aunque dicen, ahí viene el huracán, pero no se sabe si va a pasar o no. Esas cosas producen incertidumbre. La incertidumbre es que nos van a dejar agua en el Walmart, ¿no? ¿Verdad? O si vale el cheque o no, ¿verdad? Con el esposo. Incertidumbre es que va a pasar el huracán, pero que el huracán es cierto. Pero déjenme repetirlo porque no se oyó. O cuando no se sabe si va a haber cheque o no. No, ¿cómo no? Porque la gente verde es varón, ¿verdad? Traer el cheque a la casa y si no se ven vientos de cambio, ¿verdad? Hay incertidumbre y llega la esposa y le dice, ¿te pagaron o no? Es válido, ¿verdad? Que la esposa va y le pregunta, ¿te pagaron? Y el esposo lo tiene que decir sí o no, ¿verdad? Pero como hay dudas, pues viene la pregunta. Eso es bueno. Porque, pues, ¿por qué se va a quedar con la duda? Porque la duda produce incertidumbre, pues hay que comprar comida, hay que pagar la luz, ¿verdad? Hay que pagar todo, porque aquí en esta vida no hay nada gratis.
el aire que respiramos. Nada gratis. Todo se para. Pero entonces la incertidumbre produce duda, produce angustia, produce aflicción. Pero también hay algo bueno en la incertidumbre. ¿Qué positivo ustedes le pueden ver a la incertidumbre? La paciencia. ¿Qué positivo le pueden dar la incertidumbre? ¿Qué hace usted cuando tiene dudas? Confiar en el Señor, confiar. ¿Ah? Si somos creyentes, debemos de confiar en el Señor, que todo va a ser para bien. Orar, como mala acción. ¿Sí? Nos permite valorar las cosas que de pronto usualmente no estamos viendo. Ah. Hay incertidumbre, como tenemos duda, estamos valorando lo que siempre tenemos y en ese momento de pronto no hay. Amén. Si usted tiene dudas que su hijo no ha sacado las calificaciones, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? O sea, el caso primero y después investigue. Porque no sabe usted si sacó buenas notas o no, pero su hijo sigue. Cosas positivas que producen la incertidumbre, ¿verdad? Ayudarles, ¿verdad? Pero si usted no sabe cómo va su hijo en sus notas y su hijo tampoco le dice, no, mami, voy al 100. Entonces, ¿qué produce la incertidumbre? Buscar información para saber la verdad. Una de las cosas positivas que produce la incertidumbre es que para que usted tenga seguridad, usted tiene que saber qué está pasando. Si usted no sabe cómo van sus hijos en su escuela, no hay un problema. ¿Verdad? ¿Cómo va a saber? Al hijo. No, a la fuente de información. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Mi hija está en un maratón en Germany. Ajá. Y yo tenía la incertidumbre que él iba a aguantar 42 millas. Pero ya está en la última milla. Ya está en la última milla. Sí, más de 6 horas. Bueno, esperamos en el Señor que logre llegar a la última, ¿verdad? O sea, que pase la última. Seguimos en incertidumbre. Bueno, eso. Pero ha terminado. Pero ya hay información, ¿verdad? Ya no hay tanta incertidumbre. Bueno, una de las cosas positivas que produce la incertidumbre, ¿verdad? Aparte de lo negativo, que es duda, aflicción, también nos debe de llenar el razonamiento deductivo que ustedes y yo tenemos, que para salir de la duda, usted tiene que saber qué está pasando. Cuando usted ya sabe, bueno, ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Usted va y investiga como un buen detective, ¿verdad? Porque el detective, cuando lo llevan a investigar un crimen, es porque hay incertidumbre, no sabe quién lo mató o quién cometió el delito, ¿verdad? Entonces el detective lo que hace es tratar, ¿verdad? Tratar de quitar esa incertidumbre. Va y investiga y conoce la verdad. Bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente de algo parecido. A ver, vamos a ver si investigaron. Nos vamos a quitar la incertidumbre. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El pecado más grande. Yo espero que ninguno de ustedes lo haya cometido, porque vamos a hablar de eso hoy. El pecado más grande, hay un pecado enorme que Dios nos perdona el día de hoy. ¿Sabían eso, verdad? El pecado más grande es el título del día de hoy. Tremendo. Por eso les digo que ustedes son la clase más estudiosa que hay aquí en la iglesia. Filósofos, pensantes, escudriñadores, no se quedan con la incertidumbre, van y buscan la verdad, investigan. La incertidumbre, ¿verdad? Con la palabra de la duda, ¿verdad? Porque la incertidumbre produce duda, surge en nuestros tiempos, en los tiempos más modernos, con un famoso filósofo francés, era de Francia, se llamaba René, así como nuestro hermano. Se llamaba René
su segundo nombre era Descartes. René Descartes era un famoso filósofo, científico, matemático, ¿verdad? Que introdujo la filosofía de la duda en el mundo. Por eso hoy en día usted escucha la palabra fuiste descartado. Porque para descartar algo, usted tiene que saber si está bueno o no, si saben de casa, ¿verdad? Ustedes saben si ese tomate que le van a echar al huevito está bueno o no. ¿Qué hacen? Lo observan, lo miran. Y si tiene un hoyito por ahí, pues se mira medio verde y está rojo al mismo tiempo, este tomate ya se pasó. A menos que usted quiera economizar, como quiera lo echa ahí, ¿verdad? Pero va corriendo un riesgo, ¿verdad? Que de enfermarse del estómago. Bueno, esa es la teoría de la duda, según Descartes. Usted toma la decisión si descarta ese tomate o no, ¿verdad? Bueno, hay un término que tiene un comienzo, una analogía filosófica. En la palabra de Dios, hoy en día ustedes y yo vamos a estar en el Evangelio de Mateo. Mateo, ¿es verdad? Capítulo 12, versículos del 22 en adelante. Miren, vamos a meternos ahí, vamos a investigar, vamos a practicar la teoría de Descartes en este análisis de la palabra de Dios. Y pongan atención, pues, ¿verdad? Ahí en la Biblia, porque voy a hacer preguntas ahorita y vamos a hacer un ejercicio de observación. ¿Okay? Dice así, versículo 22 del capítulo 12, dice así: Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Pensemos. Es que había pasado algo más antes, pues. Entonces es que ya sucedió algo antes. Entonces, o después de esto, ¿verdad? Fue traído a él un endemoniado. Bueno, lastimosamente les quiero decir que hoy en día todavía hay endemoniados, ¿verdad? Ciego y mudo. ¿Cómo lo tenía el endemoniado? Ciego y mudo. Tenía 3 problemas ese personaje. Tenía un demonio adentro, que lo tenía ciego y mudo. ¿Y qué dice después? Y le sanó. De tal manera, o sea, de tal forma lo sanó, que fue evidente, ¿verdad? Y en el público, porque había mucha gente en ese momento, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Vamos a ver, ahí en ese versículo, ¿qué observan ustedes ahí? ¿Qué sucedió? Un milagro. Un milagro. Todo ese retiro, hermano, yo me siento orgulloso de esta clase. Un milagro. ¿Cómo se le llaman a los milagros? ¿De qué otra forma se le llaman en la Biblia? Estamos en vivo, ¿eh? Señales, dice Juan. Estas fueron pues las señales que hizo Jesucristo. El poder de Dios. Estaba mostrando como el único Dios verdadero, el único que podía hacer esas cosas. Señal, era una señal. Luego dice, y toda la gente que estaba allí estaba atónita. ¿Qué es eso? Asombrada, sorprendida. ¿Cómo puede ser esto, pues? De que esta persona que tenía un demonio adentro no hablaba ni veía, y ahora puede hacer todas esas cosas. Sabiendo Jesús, ¿verdad? Y lo dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Porque pues ellos sabían de la promesa que se había hecho por medio de los profetas, que iba a venir un Mesías, que iba a instaurar un reino eterno para siempre. Eso era lo que esperaba Israel. Ellos esperaban un rey y que ellos iban a reinar por todas las naciones para siempre, según lo entendían ellos.
decían, ¿será? Era una pregunta, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí? Incertidumbre, una duda, cosas positivas que produce la incertidumbre. ¿Qué es? Duda. Pregunta, y comenzaron a decir, pregunta es que están comenzando a investigar, ¿será este? Esa también es una inquietud. Inquietud, a otro término, a lo mismo que produce incertidumbre. ¿Será este? Decía el hijo de David. Más aquellos estudiosos que creen que lo saben todo. Los fariseos, de repente siento como que estoy en el club. Dice, más los fariseos, al oírlo, decían, ¿al oír qué? Lo que decía la gente de lo que había sucedido. Al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué era lo que pensaban? ¿Lo que conocían la palabra de Dios? Que él era un endemoniado. No, decían, este no es el Mesías. Este es otro endemoniado que anda sacando demonios. Eso es lo que ellos decían. ¿Por qué? Ahí se les cerró la sabiduría. Ellos, porque un demonio no puede sacar. ¿Verdad? Algo sin sentido. ¿Verdad? La pregunta es, ¿por qué tenían esa actitud? Y otra vez, acuérdense, estamos en un ejercicio en la palabra de Dios de observación. Porque ellos también eran, en ese tiempo, los sabios, los más altos, Eran los líderes, el ¿verdad? conocimiento de la ley. Eran los que tenían el poder. Y también recuerda que ellos esperaban a un rey que llegara, montado a lo mejor en su caballo y haciendo ahí. Sí. No esperaban a alguien. Yo siento que en cierta manera ellos estaban endemoniados. Sí, Porque en cierta manera sí. hay muchos pasajes donde ahí dice en la Biblia de que ellos hasta rechinaban los dientes y hacían gestos que no son normales de una persona. Sí. Bueno, en cuanto a eso de que estaban endemoniados, se podría decir que sí, o podríamos decir que estaban influenciados. Ciegos y sordos también, porque viendo no veían. ¿Verdad? Viendo. Estaban influenciados. Así como ustedes sabrán, Hoy en día, fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir. ¿Verdad? Ustedes y yo estábamos como estaban los fariseos, no endemoniados. estábamos, cuando dijo el Señor, el pecado Influenciados por la maldad. Miren, eso está más ahora. bueno, noticia de última hora, ¿verdad? Para los que no van a los estudios de los viernes, no tienen ni idea de lo que se están perdiendo. Allá, cuando estudiamos el libro de Génesis, entendimos y comprendimos a través de la palabra de Dios que desde el primer ser humano, llamado Adán, y la primera mujer, llamada Eva, cuando comieron del fruto, que se les dijo que no comieran, hubo algo que los contaminó. No fue Satanás. No, Satanás les metió una idea en su mente. Fue que en el momento que ellos comieron del fruto, del árbol, de la ciencia, dice la Biblia, del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, que no tenían que comer. Y comieron. ¿Qué indica eso? Que ustedes y yo nacimos, porque todo comienza en casa. Nacimos en un lugar donde había mal y bien. Porque eso, venimos platicando con mi esposo en el camino, eso viene en los genes del ser humano. El ser humano, desde Adán y Eva, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y no solo eso, comienza a aprender cómo practicarlo. ¿Con quién? ¿O de quién? De sus padres. Si no piensa que su hijo es malo, que así nació. No, viene de usted. ¿Verdad?
Y si pasa más tiempo con otra gente, bueno, también aprende de otra gente. A ser bueno y a ser malo. Los seres humanos tenemos las dos cosas. Somos buenos y malos. Eso nomás será un tips, para que piensen que no siempre tenemos el demonio adentro, no, ya tenemos el mal adentro. Ahora, después dice, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, y les comienza el Señor Jesucristo a hacerle ver el error en el que estaban los fariseos, en público, porque como ellos lo criticaban en público, porque querían los fariseos llamar la atención, querían que la gente los escuchara solamente a ellos y no a Jesús. Entonces Jesucristo les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Bueno, ojo con los casados, ¿verdad? ¿Qué dice? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Allá la importancia, pues, ¿verdad? Bueno, son palabras grandes las que está diciendo Jesucristo. ¿Por qué? Por la crítica que le hicieron. Le dijeron que tenía un demonio y que por el demonio estaba sacando otro demonio. Era algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo creen? ¿Cómo piensan? ¿Qué cabezones son ustedes? Les estaba diciendo Jesucristo a los fariseos. ¿Cómo creen que un rey va a pelear contra él mismo? Lo bueno es que en esta clase no sucede eso. Aquí todos somos sabios, en el matrimonio tratamos de llevar paz, tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca nos enojamos con nuestra esposa, o de vez en cuando. Cuando no nos tratan bien, ahí viene el enojo, la ira. Es necesario para crecer. Cuando se pasan de su línea. Importante, para mantener unida o unido el matrimonio dentro de la casa, es importante que Jesucristo esté en medio de ambos. Que ambos estemos aprendiendo de Él para saber cómo actuar y qué hacer. Luego le dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir, toda la casa, está hablando del hogar, ¿verdad? Toda la casa no va a permanecer. Si hay división entre ustedes, seguro la casa, pero no es culpa de Dios. Es culpa del bien y del mal que está dentro de nosotros por no seguir a Dios. Luego dice, y si Satanás, les dice, echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues? Le hace una pregunta, ¿verdad?, sarcástica a Jesucristo, enfrente de todos para reírse de ellos. Dice, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, no sean tan cabezones, le dice, ¿verdad? Aquí en buen salvadoreño. ¿Cómo va a permanecer su reino? Y dice, ¿y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú? Le hace una pregunta y le dice a ellos, ¿y por qué los echan vuestros hijos? Ay, esa es una piedrada y de la buena. ¿Y tus hijos, dijeron sus hijos de ustedes, por qué no echan fuera los demonios? Pero si yo, según ustedes, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué los echan? No podían, no tenían ese poder. Pero si yo, le dice después, ¿verdad?, después de que lo juzgó y le hizo ver la maldad en que están, versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Verdad? Y si ustedes siguen leyendo hasta el 32, les hace ver todo lo malo en que están y la confusión en que están, y les dice en el versículo 32, a cualquiera, se nos incluye a nosotros, los que creemos, porque ellos eran el pueblo de Dios escogido. Ustedes y yo somos el pueblo de Dios escogido por Él mismo. Dice así, versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es decir, ustedes me pueden decir a mí todo lo que quieran,
Me pueden decir que soy mentiroso, que estoy endemoniado, que estoy lo que ustedes quieran. Y no pasa nada. Pero, dice, pero, al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La pregunta es, la pregunta del millón sería, como hay que investigar, pues, ¿ustedes creen que pueden blasfemar contra el Espíritu Santo el día de hoy? Así como esos fariseos en esa época. Bueno, en ese tiempo no tenían el Espíritu Santo. Hermana, acaba de salir un brillo de aquel lado, por eso me digo que yo me siento orgulloso de esa clase. Diga, siga. ¿Sigo? Sí, no le voy a quitar la inspiración, siga. No, pero en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo porque Jesús estaba. El reino de Dios había bajado a traer su palabra. Entonces, cuando Él se fue, Él les prometió un consolador que era el Espíritu Santo. Pero tenía que él morir. Primero tenía que hacer su obra, que vino a hacer al terminar su obra, después irse y dejar de consolar. Amén. En aquel entonces, ¿verdad? Jesucristo les hizo ver esto porque ellos no creían en Él. Lo que les estaba diciendo, ustedes no creen en mí, pero tampoco creen en el Espíritu que está dentro de mí, decía Jesús. Ustedes no creen ni por las señales que les estoy haciendo. Eso les estaba diciendo. En otras palabras, ustedes solo están creyendo en ustedes mismos y en lo que piensan que saben. Pero yo, que soy el Hijo del Hombre, decía Jesucristo, el Hijo de Dios, porque en aquel entonces llamarse Hijo de Dios para los fariseos era una blasfemia. Porque ¿cómo te vas a llamar Hijo de Dios si Dios no tiene hijos? En aquel entonces, ni ellos mismos entendían quiénes eran para el Señor. Eran su pueblo escogido. Ustedes y yo hemos sido escogidos por Dios para confiar en Él. Dado que desde este tiempo de Jesús el Espíritu Santo de Dios no vivía dentro del ser humano, pues el Señor o nuestro Creador, Dios mismo, tenía claro que los seres humanos por su naturaleza pecaminosa no iban a creer en Él. Entonces el Señor viene con su Espíritu Santo, nos posee y nos da el primer don, el cual es el don de la fe. Ese es el primer don que recibe un ser humano de parte del Espíritu Santo de Dios. Y comienza uno como ser humano a confiar en Él. Es el Espíritu Santo de Dios que nos guía ahora a ustedes y a mí a confiar en Él. Y a medida vamos teniendo conocimiento de Él a través de la Biblia, entonces nuestra confianza va siendo cada día más. Pero es porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ustedes y yo hoy en día no podemos cometer ese pecado como cristianos, pero aquellos que no creen en Él, sí. ¿Cómo sabemos cuando una persona que no ha puesto su confianza en Jesucristo está cometiendo ese pecado? Porque no creen. No creen. Esa obra solo la puede hacer Dios en ellos. Es la única forma como alguien que no es cristiano peca contra Dios. Dice Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el que en mí cree no está condenado, pero el que no ha creído ya está condenado. Ustedes y yo somos libres de esa condenación. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente para eso, para darnos la salvación y la vida eterna, y después seguir aprendiendo del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. La pregunta sería, ¿por qué creen ustedes que de repente ustedes y yo caemos en incertidumbre? ¿O dudamos?
conocimiento a veces y no se está estudiando la palabra. ¿Cómo sabe usted que Dios es celoso? Porque su palabra me lo dice. Yo soy. Entonces, entre menos conocimiento tiene usted, más incertidumbre va a tener en su vida para tomar decisiones con sus hijos, para tomar decisiones con su esposo, para tomar decisiones con su esposa, para saber si puede confiar en nosotros o no. Jesucristo dijo, y voy a terminar con eso, allá en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, y lo hace a propósito el Señor, porque Dios es celoso. Dice, el que no aborrece. ¿Y qué es aborrecer? O sea, no confiar, o sea, no confíes, en otras palabras, ni en tu papá, ni en tu mamá, ni en tu mujer, ni en tu marido, ni en tus hijos. No confíes, no vayas detrás de ellos. Jesucristo quiere que tengamos nuestra confianza puesta solo en Él. Entonces, ¿sí podemos dudar de los pastores? Jesucristo está diciendo, no lo sigas. Puedes escuchar lo que dice, ¿verdad? Ustedes y yo, ustedes no tienen que confiar en mí. No es que ustedes no han sido llamados a confiar en mí, sino a confiar en Jesucristo y lo que Él dice. ¿Y cómo vas a saber qué es lo que Él dice? ¿Cómo, verdad? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo va a medir si lo que anda haciendo una persona que se hace llamar cristiana o lo que dice es lo correcto? ¿Cómo se mide? Hay una vara que mide, la Biblia. Porque pueden llegar a decir cosas bonitas, pero también pueden llegar a decir cosas feas y malas. También dice en Deuteronomio, lo que estamos estudiando, que no debemos creer o seguir a hombres los que sueñan, soñadores, Sí. y porque Exacto. Él es el que los manda para probar. Deuteronomio 13 enseña eso. Dice, aunque yo lo haya mandado al profeta y haya dicho una profecía que se cumplió, no lo sigas. Lo decíamos, Sí, adelante. cuando estudiamos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, se alinea a lo que escuchamos de otras personas. Si esa persona está predicando, está hablando y dice que es cristiano y nosotros leemos la palabra, y la palabra nos confirma si es de Dios o no es de Dios. Así Muchas es. veces vamos a ver que puede ser un pastor, pero está alineado a la voluntad de Dios. Entonces, por eso muchas veces es importante lo que acabas de decir, estudiar la palabra de Dios. Estudiar. Porque nosotros nos vamos a alinear a Dios por medio del Espíritu Santo estudiando la palabra. Amén. Amén. Así es, amén, por eso. Una cosa más, Sí. como los fariseos y sacerdotes, que ellos eran los más estudiosos, no creían. No creían. Es ahí donde hay personas que prefieren un libro a Jesucristo y no saben de que Jesucristo fue el que mandó, ¿cómo se podría decir?, la enseñanza para que ese libro fuera hecho. Y ellos teniendo el libro aquí, teniendo a Dios al lado, prefirieron el libro. Sí, pero es que Dios te tenía ese hermano. Claro, pero en la vida en general también se nos llama a hacer lo mismo, a tener a Dios en nuestro corazón y la Biblia como base, referencia para Esa es la hacer verdad. nada. Sí, exacto, amén. Y O muchos sea, tienen Biblia, pero no la viven. amén. Ahora, fíjense cómo es. Usted no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy en día, pero sí puede caer en duda de saber la verdad acerca de Jesucristo. ¿Cómo? En ignorancia. Si usted no está estudiando la palabra de Dios, usted puede ignorar muchas cosas. Y puede ser presa fácil de cualquier tendencia en las redes sociales o en la televisión que digan, Dios me habló anoche. Pero usted no sabe si la Biblia dice si Dios nos habla hoy en día con una voz audible o no. Usted tiene que saber dónde en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, es ahí que ustedes y yo, el pecado más grande es no creer. No creer en Jesucristo, y ustedes y yo ya hemos creído
hacerlo, pero Él quiere que continuemos confiando y haciendo lo que Él dice, porque si no, van a caer en tendencias de decir sí, amén, aleluya, a todo lo que oyen, sin investigar. Porque otra vez, dijo Jesucristo, sí. Pablo nos insta a que seamos como los cristianos de Berea. Probar los Porque espíritus. llaman las escrituras para ver si Pablo le estaba diciendo. Exacto. Sí, le estaba enseñando conforme la palabra de Dios. Amén. Tengo que irme. Ya me tomé mucho tiempo, me están regañando. Que el Señor les bendiga y sigamos estudiando. Miren, vaya, estamos estudiando el día de los viernes. Que el Señor les bendiga.